Entonces, como mencioné, vamos a continuar nuestro estudio a través de la carta de los romanos, porque hemos tenido como una especie de paréntesis de un par de semanas, ¿no? Tuvimos el gusto de tener a Luis hace 2 semanas atrás, me reemplazó mientras yo estaba de viaje, y la semana pasada tuvimos la visita del pastor Ted Meyur. Él tenía la iglesia en Gainesville y ahora está en Nueva York y sirve en diferentes partes del mundo. Y fue un tiempo muy lindo haber compartido con él y también ese compartir que tuvimos que fue tan especial. Esperamos que se repita pronto. Y retomamos entonces el estudio de la carta a los romanos. Hemos estado avanzando, miren, ya habíamos pasado el capítulo 8. Hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, hicimos la primera parte del capítulo 9. Y hoy día vamos a continuar Romanos capítulo 9 desde el versículo 19 hasta el versículo 33, que es donde termina el capítulo 9, es decir, toda la segunda mitad del capítulo 9. El estudio de hoy lo hemos titulado Vasos de Misericordia. El estudio anterior había sido Salvados por Misericordia, y ahora esta parte se llama Vasos de Misericordia. Como hemos no descansado, pero hemos dejado hace 3 semanas que no compartíamos Romanos y estamos retomando. Rápidamente quiero recordar en un par de párrafos nada más lo que hemos visto en esta extraordinaria carta del libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hemos visto, y Pablo nos ha explicado, que el Evangelio, las buenas nuevas, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio se revela que hay una justicia que proviene de Dios, por la cual podemos ser declarados como justos delante de Él, pero no gracias a nuestros méritos, sino gracias a nuestra fe en Jesucristo, quien fue perfectamente justo y murió por nuestros pecados. Pablo también demostró en la carta a los romanos que todo el mundo, todos los seres humanos, judíos o no judíos a nivel universal y en todas las épocas, todos están bajo pecado y todos destituidos de la gloria de Dios, y por lo tanto nadie tiene excusa para dejar a Dios de lado o para no arrepentirse de sus pecados. Y por eso la justificación no se obtiene por medio de buenas obras. No es por esforzarse ni por cumplir con una religión que uno puede ser declarado justo delante de Dios, sino únicamente por la gracia, el regalo de Dios que se recibe cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y puso como ejemplo el apóstol Pablo a Abraham, cuando Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, en Cristo es que somos declarados justos, reconciliados con Dios y liberados del dominio del pecado. Y es una de las cosas más lindas. Y cuando hay determinados momentos de nuestro caminar cristiano que nos entra alguna duda o algún temor con respecto a nuestra salvación, recordemos que si Dios ha hecho tanto por nosotros, que inclusive fue capaz de entregar a su propio Hijo para que muera en la cruz por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero en Romanos 8 dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. En Romanos 9, la primera parte, los versículos del 1 al 18, habíamos visto que el apóstol Pablo se entristecía mucho porque Israel cayó en incredulidad. No podían creer en el Mesías que Dios les había enviado. Pero esa incredulidad de Israel no invalida que las promesas de Dios sean ciertas, porque la salvación nunca ha dependido de obra humana, sino de la elección misericordiosa que hace el Señor. El Señor eligió a Israel, pero vamos a ver ahora que no todos son los que aceptan ese llamado de Dios, y luego nos dio la oportunidad a todos los gentiles, a todos los pueblos de la tierra, y entonces esa elección de misericordia es la que nos permite tener salvación y no ningún esfuerzo humano. Antes de leer el pasaje de Romanos 9, del 19 al 33, imaginemos esta escena. Imagínense dos personas que son arrastradas por la corriente del río, una fuerte corriente del río. Estas dos personas saben nadar, pero la fuerza del agua es tan categórica y ellos, después de mucho esfuerzo y estar nadando y tratando de salir hacia la orilla,
se empiezan a cansar, se empiezan a cansar hasta que ya están agotados. Y están en una zona peligrosa porque se están acercando a una cascada. Y entonces cuando ya se nota que no pueden salir por sus propias fuerzas, algunos amigos van más adelante y les lanzan salvavidas amarrados con sogas a ambos. Pero uno de ellos dice, no, qué roche, qué vergüenza. Además, yo soy nadador profesional, yo puedo con esto, no necesito la ayuda. Y deja pasar el salvavidas y sigue remando y remando y tratando de nadar, braceando para salir por sus propias fuerzas. La otra persona está completamente agotada y se aferra al salvavidas y se coge y lo empiezan a arrastrar hacia afuera. Obviamente el resultado es claro. La persona que se aferró del salvavidas finalmente lo llegan a sacar a salvo del río, mientras que aquel que insistió en salvarse por sí mismo fue arrastrado por la corriente y cayó en la cascada y terminó ahogándose. De una manera parecida, los gentiles alcanzaron la justicia de Dios porque recibieron por fe lo que Dios ofrecía, la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, mientras que muchos en Israel tropezaron porque insistían en salvarse por medio del cumplimiento de la ley. No pueden creer que alguien los pueda salvar. Ellos tienen que cumplir con la ley. Y eso mismo sucede con los religiosos en todas las religiones. Confían en sus propios méritos y en sus propios esfuerzos como una forma de ganarse el cielo. Pero con esta verdad en mente, continuemos ahora con la lectura y el análisis de Romanos 9, del 19 al 33. Chío, un favor, ¿me puedes servir un vasito con agua? Agua filtrada nomás. Romanos 9, 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Recordemos que esto viene de toda la parte anterior. Y de la sección anterior hemos visto que Pablo puso de ejemplo al faraón. Al faraón cuando Dios endureció su corazón. Y Pablo afirmó que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Entonces cuando Pablo afirma esto, gracias Andri, cuando Pablo afirma eso, que Dios de quien quiere tener misericordia la tiene y a quien quiere endurecer, endurece, refiriéndose a Faraón que se endureció finalmente, no dejó salir a los hijos de Israel y sufrió todas las consecuencias del derramamiento de la ira, con las plagas y todo eso. Y entonces surge esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿Dios por qué le echa la culpa a Faraón? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si Dios lo ha endurecido, ¿qué puede hacer Faraón? Pobrecito. Pero explicamos que aun cuando Dios sabe de antemano cómo va a reaccionar el corazón humano frente a determinadas circunstancias, algunas personas, en lugar de arrepentirse, se ponen más tercas. Entonces, el hecho de que alguien vaya a reaccionar mal frente a una determinada circunstancia, eso no va a hacer que Dios retroceda en sus propósitos y en su soberanía. Ay, no, si lo mando a Moisés, Faraón se va a molestar, entonces mejor no lo mando a Moisés. No, Dios mandó a Moisés y le dijo, dile a Faraón tal cosa, pero yo sé que va a endurecer su corazón. Entonces, Dios pone una circunstancia y no retrocede en su propósito. Y Faraón, efectivamente, como Dios lo sabe todo, Faraón se endurece. Pero no es que Dios lo manipuló, Dios no le metió un chip, ni tampoco tuvo una posesión que lo obligó a tomar decisiones forzadas. Dios sabía que se iba a endurecer. Y por eso cuando Dios permitió circunstancias ante las cuales Faraón se puso terco y se puso duro, la Escritura dice primeramente que Faraón endureció su corazón. Faraón endureció su corazón, Faraón endureció su corazón, Faraón endureció su corazón, y luego ya la Escritura también dice en Éxodo que Dios endureció el corazón de Faraón, porque Dios puso las circunstancias que hicieron que Faraón se endurezca más y se ponga más bruto, más terco, pero no era culpa de Dios, era culpa del mismo Faraón y responsabilidad del mismo Faraón. Entonces, ante esta afirmación bíblica de que Dios, de quien tiene misericordia, de quien quiere endurecer, endurece, porque Dios es soberano, no faltan algunos que cuestionan a Dios, cuestionan la soberanía de Dios y dicen, entonces si Dios endurece, ¿cuál es la culpa de la persona endurecida? Si fue Dios el que le endureció. Y frente a este cuestionamiento, Pablo de inmediato no entra en una discusión, no entra en una disertación filosófica, sino que pone las cosas en su debida dimensión.
va a poner las cosas en su lugar y va a recordarle al ser humano que no está en posición de exigirle explicaciones a su creador. Por eso en el versículo 20, en el versículos 20 y 21, dice: mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El alfarero del mismo barro forma los vasos y los vasos no pueden cuestionar diciendo: ¿por qué me has hecho así? El Señor o el alfarero tiene potestad para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y vamos a poner también un ejemplo, una ilustración. Un alfarero hizo dos vasijas de barro. Dos vasijas de barro. Del mismo tamaño, con el propósito de llenarlas de tierra, llenarlas de muchas flores hermosas, sembrar plantas con flores que alegraran a quienes las pudieran ver y a quienes pudieran olerlas y a quienes pasaran por ahí. Y estaban estas dos vasijas grandes. Una fue utilizada de esa manera, llena de tierra, sembrada, las plantitas, las flores y todo muy lindo, bien decorado, para el gusto y para el placer de las personas que podían contemplarla y podían olerla. Pero la otra vasija se molestó. La otra vasija de barro se molesta y dice: ¿por qué tengo que estar llena de tierra y de plantas? Eso no sirve para nada, no es algo útil. Quiero una función que sea más útil, más directa para con la gente. Y cada vez que el alfarero llenaba de tierra y de flores a la otra vasija, durante la noche esta vasija echaba fuera toda la tierra y todas las flores. Y así una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Hasta que el alfarero, entendiendo que esa vasija no quería cumplir con el propósito, con el buen propósito que tenía planificado para la vasija, el alfarero dejó de insistir y permitió que la vasija siguiera su propio camino. Y se quedó así, vacía, sin tierra, sin flores, hasta que pasó un tiempo y un hombre recogió esta vasija grande, la llevó a su casa y la vasija ahí pensó, la vasija de barro dijo, la segunda, ¿no? Dijo: ahora sí voy a tener un mejor uso, no tierra, flores, son tonterías. Pero el hombre que recogió esta vasija la puso en su casa y la empezó a utilizar como un recipiente para que echaran ahí la basura. Y así terminó la historia de la segunda vasija. No fue el alfarero quien la destinó para deshonra, fue la misma vasija la que rechazó el propósito honorable para el cual había sido hecha. Entonces Dios nos forma a todos a su imagen y semejanza. Eso implica que no solamente nos dio vida, Dios nos ha dado vida, pero además nos ha dado inteligencia, nos ha dado voluntad y nos ha dado emociones. Dios es soberano y tiene toda la potestad para formar todos los vasos de barro que Él tenga a bien. Aquellos vasos que se humillen ante Dios serán usados para honra, pero los vasos que rechacen el amor de Dios serán usados para deshonra, es decir, destinados a su propia perdición. Y esto no muestra que Dios haya sido injusto o haya sido parcial, sino todo lo contrario, porque todos recibieron la misma oportunidad. Todos los vasos recibieron la misma oportunidad que recibieron los vasos de honra. Pablo sigue explicando en el versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Todo al final siempre va a conducir para glorificar al Señor, incluso cuando los vasos de ira son preparados para destrucción. En el versículo 21 habíamos visto que se hablaba de vasos de honra y vasos de deshonra, hechos del mismo barro y hechos por el mismo alfarero, pero unos terminaban siendo utilizados para honra y otros para deshonra. Y aquí en los versículos 22, y vamos a ver un ratito el versículo 23, se habla de vasos de ira y vasos de misericordia. Es decir, pueden ser vasos de honra y de misericordia, o pueden ser vasos de deshonra y de ira. Hay esas dos posibilidades. La Biblia siempre enfatiza la mucha paciencia que da Dios, dando oportunidad
para el arrepentimiento, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios sabe de antemano si va a haber arrepentimiento o no en los vasos que Él ha formado. Los vasos que son para honra, los vasos de misericordia, se arrepienten y dejan a Dios que los moldee y dejan a Dios que los utilice. Pero los vasos de deshonra, los vasos de ira, se resisten al Señor, y Dios sabe de antemano quién no se va a arrepentir. Y Dios determina que esos vasos sean instrumentos para mostrar su ira santa y su gran poder, como lo hizo con Faraón en Egipto. Son vasos preparados para destrucción. Y no porque Dios los haya creado con el fin de destruirlos. Dios, con el mismo amor que nos formó a todos nosotros, también formó a Faraón en el vientre de su mamá para que nazca como un ser humano, para que viva para la gloria de Dios. Pero Faraón no vivió para la gloria de Dios. No es que Dios haya creado a alguien para destruirlo, sino que son los vasos de barro, de deshonra y de ira, los que se resisten a la verdad y los que desprecian la misericordia que Dios ofrece. Todos ustedes conocen la historia del libro de Éxodo, la historia de Moisés cuando saca a los israelitas y los lleva a la tierra prometida. Cuando Moisés fue a hablar con Faraón, Dios envió plagas para convencer a Faraón de que deje ir al pueblo de Israel. ¿Cuántas plagas envió? 10 plagas. Es decir, no es que a la primera Dios lo fulminó. Dios primero le dio la oportunidad, deja ir a mi pueblo. Si no, te las vas a ver con Dios, pero deja ir a mi pueblo. Si Faraón a la primera hubiera dicho, wow, este viene de parte de Dios, ni hablar, vayan tranquilos, hubiera sido bendecido por Dios. Cuando Dios envió a Jonás a Nínive, ¿recuerdan la historia de Jonás? Es un libro de 4 capítulos, creo que todos lo hemos leído, pero si no lo han leído, léanlo de nuevo, es muy fácil de leer y es muy ilustrativo, y muchas veces nos identificamos con Jonás en muchos sentidos. Dios envió a Jonás a predicar a Nínive, la capital del imperio asirio. Y Jonás no quería ir, pero ya sabemos cómo Dios lo convenció de que vaya al final. Pero al final Jonás va, predica, y en el momento en que predica lo hace de una forma muy escueta. Dice, de acá a 40 días Nínive va a ser destruida, y sigue caminando. De acá a 40 días Nínive va a ser destruida, y sigue caminando. Y toda la gente que lo escucha se arrepiente, pide perdón a Dios, empiezan a ayunar, le avisan al rey de Asiria, al rey de Nínive, y todos se arrepienten, y el rey manda ayunar incluso hasta los animales. Y en ese arrepentimiento Dios los mira y Dios los perdona y no destruye Nínive, porque se arrepintieron. Entonces Dios es un Dios de mucha misericordia, soporta con mucha paciencia y da muchas oportunidades. Y a Faraón le dio 10 veces la oportunidad de que se arrepienta y no se arrepintió. Y por eso terminó siendo preparado para destrucción, ese vaso de ira. Y muchos sufrieron las consecuencias. Ahora, en contraste con los vasos de ira preparados para destrucción, versículos 23 y 24, dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Los vasos de misericordia contrastan dramáticamente con los vasos de ira, y es importante que tengamos algo en cuenta. Los creyentes cristianos somos vasos de misericordia, pero no porque seamos mejores que los demás, sino porque Dios nos amó tanto que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, recibió en lugar nuestro la ira que merecíamos. Nosotros merecíamos el castigo de Dios y la ira de Dios porque por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y el que no ha pecado nunca, que levante la mano. Todos hemos pecado, todos le hemos fallado a Dios muchas veces, y aún caminando como cristianos muchas veces le fallamos a Dios y mereceríamos juicio e ira. Pero de inmediato, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y Dios es bueno para perdonarnos, porque ve nuestros corazones. Y reconocemos que somos débiles, que somos polvo, que quisiéramos no fallarle en nada. Y nos perdona. Pero eso es porque Dios es misericordioso, no porque nosotros seamos mejores.
Dios en su gracia tocó nuestros corazones, abrió nuestros ojos espirituales, nos llevó al arrepentimiento y a la fe en su Hijo Jesucristo, y Jesús nos dio la salvación. Ahora, Dios es injusto cuando nos da salvación si es que en realidad merecíamos el castigo eterno. No, Dios no es injusto al darnos salvación, porque el justo juicio, la justa ira, el justo castigo que merecíamos, lo recibió Jesús en la cruz. Entonces Dios nunca deja de ser justo. ¿Es injusto Dios cuando condena a los que rechazan el regalo de su salvación? No, porque Dios no obliga a nadie. Nadie que no quiera saber nada de Dios, ¿cómo Dios lo va a obligar a pasar la eternidad con Él? Si alguien se ha pasado toda la vida, toda su vida, sin querer tener nada que ver con Dios, ¿cómo va a pasar la eternidad junto con ese Dios con el que no quiere tener nada que ver? Y entonces, todos aquellos que no se arrepienten de sus pecados reciben la justa retribución de su pecado. Algo importante, Romanos capítulo 9, y esto es importante aclararlo, no enseña que Dios crea personas, seres humanos, a propósito para condenarlos y a otros a propósito para salvarlos. Dios crea a todos los seres humanos por igual y a todos los ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero Dios muestra cómo obra con soberanía, incluso frente a la incredulidad. Y como Él sabe de antemano, porque Dios lo sabe todo, sabe de antemano quién sí se va a arrepentir y va a responder a su llamado, y quién no se va a arrepentir y no va a responder a su llamado, Dios prepara de antemano vasos de misericordia y vasos para ira y destrucción. Y de esta manera, Dios siempre es infinitamente justo y siempre es infinitamente misericordioso al mismo tiempo. Dios nunca deja de ser justo por ser misericordioso, y tampoco nunca deja de ser misericordioso por ser justo. Y entonces Dios llama vasos de misericordia de entre los judíos y de entre los gentiles. Y continúa en el versículo 25, versículos 25 y 26. Y Pablo cita al profeta Oseas, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Han tenido la oportunidad de estudiar el libro de Oseas, la profecía del libro de Oseas? Es un libro muy lindo porque habla mucho acerca de la misericordia de Dios. El libro de Oseas trata del amor de Dios para con un pueblo que es infiel, el pueblo de Israel. Y para ilustrar esa verdad y que se entienda mejor, Dios utiliza al mismo profeta Oseas y lo manda a casarse con una mujer fornicaria, dice en el texto. Ya se entiende lo que es una mujer fornicaria. Y Oseas se casa con ella, que se llamaba Gomer. Y a pesar de haber sido ella recibida por Oseas, reivindicada por un esposo amoroso, ella después, al poco tiempo, elige abandonarlo y se va de nuevo para volver a su pecado y a su prostitución, porque empezó a trabajar como prostituta también, recibiendo regalos por su fornicación. Y finalmente Dios lo manda a Oseas nuevamente a buscar a Gomer y la trae toda destruida, toda maltrecha, la trae de vuelta para sanarla, para ayudarla, para levantarla. Entonces, en la profecía dirigida a Israel en el libro de Oseas, Dios les dice que por su infidelidad y su pecado, su pueblo ya no era su pueblo y su amada ya no era su amada. Esa era la realidad. Pero les promete que más adelante va a obrar en ellos, con la misericordia que Dios le indicó a Oseas que tuviera con Gomer. Iba a obrar en ellos para que vuelvan a ser su pueblo y para que Israel vuelva a ser su amada. Y entonces Pablo cita al profeta Oseas y toma este ejemplo para afirmar que si Dios es poderoso y misericordioso para volver a llamar como pueblo suyo y como amada suya a un pueblo rebelde e infiel como le fue Israel en los tiempos de Oseas en el Antiguo Testamento, Dios también es poderoso y misericordioso para poder llamar pueblo mío y amada mía a los gentiles que se arrepientan y pongan su fe en Jesucristo. Pero siempre, sea con Israel o sea con los gentiles, sucede que no todos se arrepienten.
Muchos se arrepienten, pero no todos se arrepienten. Y ahora Pablo va a citar también al profeta Isaías. Romanos 9, 27 al 29. Perdón un segundito. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos de ser y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces, tal como estaba profetizado en el libro de Isaías, y Isaías era un profeta profundamente respetado tanto por los judíos en tiempos de Jesús. En los tiempos de su profecía misma, algunos lo respetaban. Hubo un rey que finalmente lo ejecutó, lo mandó a ejecutar. Isaías murió aserrado, lo metieron dentro de un tronco de madera y lo aserraron por el medio. Y así murió Isaías. Pero ya en tiempos de Jesús, Isaías era un referente, un profeta muy respetado. Y también en tiempos del apóstol Pablo, y Pablo lo cita a Isaías, y él está tomando esta parte de la profecía donde Isaías anuncia que no todo Israel sería salvo. Aunque el número de los hijos de Israel, los descendientes de Israel, fueran como la arena del mar y como las estrellas del cielo, como Dios le prometió a Abraham, dice, solo un remanente sería rescatado por la misericordia de Dios. Y si así no hubiera sido, decía Isaías, seríamos como Sodoma y como Gomorra. ¿Qué significa? Destruidos por completo. El pecado destruye a las personas y destruye las sociedades. Y si no hubiera sido la misericordia de Dios con Israel, Israel no hubiera sobrevivido, ni siquiera en tiempos de Isaías, ni en tiempos de Moisés, ni en tiempos de Jesús, ni en tiempos de Pablo, ni hasta la actualidad. Así ha sido siempre, en los tiempos de todos los profetas. Elías, también 700 años antes de Cristo, un poquito más quizás, se quejaba, huyó al desierto de la reina Jezabel y Dios le dice, ¿qué haces por acá? Dice, lo que pasa es que todos están abandonados y yo soy el último que queda y he tenido que huir para que no me maten. Y Dios le dice, no, tranquilo, hay 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal, le dice Dios a Elías. Y Dios se alegra y se entusiasma por 7,000. Y yo digo, claro, 7,000 suena un número grande, pero ¿qué son 7,000 frente a todo un pueblo de 2, 3 o 4 millones de personas? De entre 2, 3 o 4 millones de personas, solo 7,000 habían sido fieles a Dios. Entonces siempre hay un remanente pequeño que permanece por misericordia y por gracia. Eso incluso lo muestra la existencia de Israel, incluso en la actualidad. Que Israel exista en la actualidad y los judíos alrededor del mundo es evidencia de la misericordia de Dios y demuestra que Dios no ha desechado por completo a Israel, sino que sigue y seguirá tratando con su pueblo conforme a sus promesas. Y vamos a hablar más de eso, porque capítulos 9, 10 y 11 de Romanos habla mucho acerca de Israel y de la elección de Israel, y ya vamos a hablar más acerca de todo ello. Pero dentro de Israel, solo unos pocos, un remanente, caminaban en el temor de Dios. Luego, con la venida de Cristo y con la proclamación del Evangelio, los discípulos de Jesús comenzaron a cumplir la gran comisión. Jesús, antes de subir al cielo, después de resucitado, dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, predicándoles y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esa gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones, anunciando el mensaje de salvación, se empezó a cumplir y los discípulos empezaron en Jerusalén, se expandieron por Judea, luego por Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Salieron hacia Siria, hacia Asia Menor, la zona que hoy día es Turquía, y luego de ahí pasaron hacia Europa y se fue expandiendo el Evangelio. Y así Dios comenzó a conceder la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que hemos hablado de eso desde el principio. La justicia de Dios es que Dios nos ve como justos delante de Él porque hemos creído en su Hijo Jesucristo. Y así comenzó a conceder su justicia. Muchas personas son declaradas justas delante de Dios por su misericordia, porque Él es bueno
y porque nos ha permitido que por medio de la fe en Jesucristo tengamos salvación y vida eterna. Versículos 30 y 31. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Los gentiles, ya hemos también dicho varias veces, y ustedes ya lo saben perfectamente, que cuando mencionan gentiles en el Nuevo Testamento se refieren, o en el Antiguo Testamento también, se refieren a aquellas personas que son de pueblos que no son judíos, es decir, todos los demás pueblos de la tierra, los no judíos, personas de diferentes pueblos que no buscaban agradar a Dios por medio de una religión, ni buscaban ser aceptadas o pretender ser justificadas por medio del cumplimiento de mandamientos, rituales o ceremonias. Pero estas personas, al oír el Evangelio, alcanzaron la justicia de Dios y fueron declaradas justas delante de Dios, no por cumplir con una religión, sino por creer en Jesús y por creer en la obra en la cruz. Y por eso es que hacemos tanto énfasis en eso. Y por eso es que, diciéndolo en criollo, nos achoramos tanto, nos indignamos cuando hay personas en la actualidad que quieren insistirle a los cristianos que tienen que cumplir con los rigores de una religiosidad y de una religión impuestas en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Creo que muchos de nosotros debemos tener amistades dentro del cristianismo que nos quieren imponer volver a los rudimentos de la ley y de los mandamientos, que nos salvan. Mas Israel, versículo 31, mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Muchos israelitas religiosos, ya sean del pueblo o ya sean del clero, es decir, podían ser los principales sacerdotes, los principales de las sinagogas, fariseos, saduceos, o también el pueblo en general que seguía a los líderes religiosos. Entre toda la población había mucha gente religiosa, pero toda esta gente religiosa en general tenía la idea cerrada de que tenían que cumplir con los preceptos de la religión para ganarse una posición de justicia delante de Dios. Cumplo, he cumplido, Señor, me debes. Y Dios no le debe nada a nadie. Eso era imposible, porque no existe nadie que pueda cumplir con toda la ley y con todos los mandamientos a la perfección. ¿Por qué? ¿Por qué Israel no alcanzó la justicia? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Cuando Jesús salió a predicar durante su vida pública, mostró a todos cuál era el verdadero sentido de la ley, y que en el sentido estricto nadie la podía cumplir a cabalidad. Recuerdan en el Sermón del Monte Jesús decía: ustedes oyeron que fue dicho, no adulterarás, pero si miras a otra mujer con deseo, ya adulteraste en tu corazón. Entonces te está diciendo, no estás cumpliendo con la ley. No, pero yo cumplo con la ley. La ley dice no matarás. Yo nunca he matado a nadie. Pero si tú insultas a tu hermano, ya eres asesino. Y entonces les rompía esquemas a los religiosos, porque los religiosos se sienten fuertes y sólidos en cumplir la letra. Pero Jesús les demostraba que el fondo de la ley era espiritual, no carnal. Entonces Jesús enseñó la verdad de las Escrituras y demostró que todo el que quisiera salvarse o acercarse a Dios debía creer en Jesucristo. ¿En quién era Jesucristo? Y en la obra de Jesucristo como Salvador y como el Cristo. Las enseñanzas de Jesús hacían aflorar en los religiosos todo tipo de sentimientos negativos y destructivos. Orgullo, dando cuenta que los religiosos son muy orgullosos. Yo tengo mi religión, a mí no me vengas con otras cosas. Envidia, este hermanito está haciendo más cosas, le están reconociendo más que a mí, ¿no? Yo tengo que hacer más y diferentes cosas. A veces odio también. A Jesús, ¿quiénes lo odiaban más? Los más religiosos, los principales sacerdotes, los fariseos, los saduceos. No todos. Hubieron de entre los sacerdotes algunos que doblegaron su corazón y creyeron en Jesús. Entre los fariseos también hubieron algunos que doblegaron sus corazones y creyeron en Jesús, como Nicodemo, por ejemplo. Pero la mayoría de religiosos simplemente sentían sentimientos que no venían de parte de Dios, sino del enemigo, de su padre el diablo, como les dijo Jesús a los que discutían con él. Entonces, esto mostraba que aunque fueran muy religiosos,
en realidad no amaban a Dios y no eran de Dios. Y por eso es que las enseñanzas de Jesús fue como piedra de tropiezo y roca de caída, pero también es la principal piedra del ángulo. Las enseñanzas de Jesús son una base sólida y fundamental, un cimiento estable para aquellos que creen en Jesucristo. No el cumplimiento que yo pueda hacer de una religión, sino mi fe en Jesucristo y confiar en lo que Él enseña y obedecer a lo que Él enseña me forma una base sólida de estabilidad. Pero las mismas enseñanzas que pueden ser una base sólida para los vasos de misericordia, esas mismas enseñanzas pueden ser piedra de tropiezo y roca de caída para aquellos que obstinadamente prefieren cumplir una religión antes que ceder en admitir que necesitan de un Salvador, porque así es el orgullo religioso. Y así volvemos a la ilustración del principio, de las dos personas que cayeron al río caudaloso. La que confió en el salvavidas pudo ser rescatada, pero la que confió en sus propias fuerzas o en su propia religión murió ahogada. Terminamos con unas conclusiones finales. Dios no adapta ni ajusta su plan por la terquedad del ser humano. Es el hombre el que al resistirse se expone a las consecuencias de rechazar la voluntad de Dios. En segundo lugar, Dios creó a todos los seres humanos por igual, vasos creados por el alfarero. Pero la respuesta al llamado de la gracia de Dios, ahí es donde se manifiesta quiénes son vasos para honra y para misericordia y para gloria de Dios, y quienes por su resistencia permanecen como vasos de deshonra o vasos para ira y destrucción. En tercer lugar, los cristianos somos vasos de misericordia no porque seamos mejores que los demás, sino porque Dios nos amó mucho y su Hijo Jesucristo recibió lo que nosotros merecíamos. Cuarto, lo dijimos hace un momentito, la existencia de Israel es evidencia de la misericordia de Dios y demuestra que Dios no lo ha desechado por completo y que el Señor sigue tratando con ellos y cumplirá todas sus promesas. Finalmente, la justicia de Dios, el hecho de ser declarados justos delante de Él, no se alcanza por méritos, logros, buenas obras, ni por cumplir con una religión, sino únicamente por creer en Jesús como el Cristo, el Salvador. Obviamente esto ya lo sabemos, pero es bueno que lo reafirmemos. La justicia de Dios. Imagínense, ir a la presencia de Dios y que Dios nos vea como justos y justificados, limpios y santos. Y no fue gracias a nosotros, sino fue gracias a su Hijo Jesucristo. Así que el creyente cristiano debe vivir dependiendo diariamente de Cristo.